Muy buenas tardes, bienvenidos a este tema del principio divino, donde vamos a hablar acerca del mundo sustancial invisible, que le vamos a llamar el mundo espiritual, y el mundo sustancial visible, que también le vamos a llamar el mundo físico, centrados en el ser humano. Expliquemos este tema. Así como Dios tiene características duales, Dios tiene un carácter interno original y una forma externa original. Él creó al ser humano con un carácter interno, que es su mente, y una forma externa, que es su cuerpo. Dios crea al ser humano a su imagen y semejanza. Es por eso que en el universo donde habita el ser humano, Dios creó este universo de acuerdo al modelo del ser humano. Entonces, en el universo no solamente existe este mundo físico donde nosotros habitamos, podemos ver, tocar y sentir, sino también existe el mundo espiritual, otro mundo similar a nuestra mente. Es por eso que aquí en el mundo físico, para poder relacionarnos, nosotros necesitamos nuestros 5 sentidos físicos. Así también, para poder relacionarnos y conocer el mundo espiritual, necesitamos nuestros 5 sentidos espirituales. Y a estos dos mundos podemos llamarle macrocosmos. Veamos entonces, así en Génesis capítulo 2, versículo 7 dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En este versículo, donde dice aliento de vida, se está refiriendo al ser espiritual, a esa esencia interna que tenemos dentro de nosotros. Y el polvo de la tierra es el cuerpo físico. También en Mateo capítulo 17, versículo 3, dice: He aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Moisés y Elías, que habían vivido más de 1600 años atrás, se aparecieron a Jesús. Entonces, ellos estaban como seres espirituales. Y en 1 Corintios 15, 44 dice: Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Es decir, en este mundo físico tenemos este cuerpo físico, nuestros 5 sentidos físicos, pero al mismo tiempo tenemos un ser espiritual, el cual tiene 5 sentidos espirituales. Y en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, podemos leer, dice: Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Cuando dice el polvo vuelva a la tierra, se refiere al cuerpo físico, que va a vivir un tiempo determinado aquí en la tierra y se va a convertir en polvo. Pero nuestro espíritu, después de la muerte física, va a vivir al mundo espiritual, va a vivir junto con Dios. Entonces expliquemos, porque así como la relación entre la mente y el cuerpo hacen esa unidad, el cuerpo no puede actuar sin una relación con nuestra mente. Si ustedes ven, el cuerpo que tenemos es dirigido a través de nuestros pensamientos, a través de la mente. Entonces es que nuestro cuerpo puede actuar, puede hacer cualquier movimiento, puede realizar cualquier acción. Así también podemos ver que el ser humano original, un hombre perfecto, no puede actuar sin una relación con Dios. Un hombre perfecto se mueve y es guiado de acuerdo a las direcciones y a la voluntad de Dios. Es por eso que cuando hablamos de la relación entre el mundo espiritual y el mundo físico, ambos hacen esta unidad. Por eso, el mundo físico es como la sombra del mundo espiritual. Es decir, el mundo espiritual es más real, es más sustancial que este mundo físico donde estamos viviendo, que solamente es una proyección. Ahora vamos a explicar la posición del ser humano en el universo. Podemos ver que cuando Dios creó al hombre, le dio las 3 grandes bendiciones en Génesis capítulo 1, versículo 28. Dice: Y los bendijo Dios y les dijo: Fructificad, multiplicad y llenad la tierra, sojuzgadla, señoread a los peces del mar, a las aves de los cielos.
Entonces, cuando Dios le da al ser humano estas tres grandes bendiciones, le coloca al hombre para que al cumplir estas tres bendiciones, el hombre se convierta en el Señor de la creación. Es decir, que el hombre ocupa la posición central de toda la creación. Y estando en esa posición como Señor de la creación, él puede administrar las cosas del mundo físico y relacionarse también con el mundo espiritual. La segunda posición es que el hombre llega a ser el mediador y centro de armonía en todo el universo. Es decir, como seres humanos creados por Dios y habiendo cumplido las tres grandes bendiciones, podemos ser esos mediadores para ambos mundos. Por sí solos no están conectados, sino que necesita del ser humano perfecto que sea un mediador, quien pueda armonizar entre el mundo espiritual y el mundo físico. Y la tercera posición es que el hombre es el microcosmos substancial. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre es el resumen de todo el macrocosmos. Por ejemplo, nuestro cuerpo es el resumen de todas las cosas materiales que hay en el mundo físico. Así también entonces nuestro ser espiritual es un microcosmos sustancial de todo el mundo espiritual. Por eso, a través de que nosotros podamos cumplir estas tres posiciones, de que nos convirtamos en Señor, en mediador y centro de armonía y en microcosmos, Dios puede cumplir su deseo a través de nosotros que nos convertimos en seres humanos perfectos. Y de esa manera nos esforzamos para vivir una vida siempre mejor en una posición en la que le damos alegría a Dios y Él experimenta la máxima felicidad. Entonces expliquemos la estructura y función del hombre físico y el hombre espiritual. Veamos primeramente, el hombre físico se compone de una mente física y también de un cuerpo físico. Y que para poder relacionarnos en este mundo físico necesitamos los 5 sentidos físicos. Así también el hombre espiritual se asemeja a nuestro hombre físico en apariencia, en la forma. Por eso el hombre espiritual se compone de una mente espiritual y un cuerpo espiritual a imagen y semejanza del cuerpo físico, llegando a relacionarse en el mundo espiritual con los 5 sentidos espirituales. Veamos también entonces que el hombre físico, para poder existir, necesita elementos invisibles, que son el aire y la luz. Este elemento es muy importante, ya que sin aire no podemos vivir, por eso es un elemento positivo. Y también necesita los elementos visibles, que son el agua y los alimentos, para que el cuerpo físico crezca con buena salud. A través de estos 2 elementos que realizan una acción de dar y recibir mediante la circulación de la sangre, entonces el hombre físico puede crecer, puede madurar. Entonces, ¿cómo sería la relación con nuestro hombre espiritual? ¿Cuál es su estructura y función? Primeramente, para poder existir, nuestro hombre espiritual necesita los elementos invisibles, que son el amor y la verdad de Dios. Y ese es un elemento positivo, similar al aire y la luz que necesita nuestro hombre físico. Y también, a través de la relación de dar y recibir con el hombre físico, necesita el segundo elemento, que son los elementos visibles. El ser espiritual necesita las buenas acciones del hombre físico. Es decir, cuando nuestro cuerpo realiza buenas acciones, entonces está enviando elementos de vitalidad a nuestro ser espiritual para que pueda crecer, madurar y perfeccionarse. Veamos entonces la estructura y función del hombre espiritual. Primeramente, nuestro hombre espiritual, que se asemeja a nosotros, es sujeto de nuestro hombre físico. Él está en la posición de poder dominar a nuestro ser físico, y a través de nuestro hombre espiritual es que se puede comunicar directamente con Dios, y en nuestra mente espiritual es donde Dios puede habitar. Así también,
el hombre espiritual puede dominar el mundo espiritual, puede dominar tanto el mundo espiritual y así también dominar el cuerpo físico para ser ese mediador, para ser un centro de armonía, tanto en el mundo espiritual y en el mundo físico. Y también el hombre espiritual es invisible, no lo podemos ver con nuestros sentidos físicos porque es invisible y es idéntico al hombre físico. En apariencia, ustedes pueden ver mi cuerpo físico es similar a mi ser espiritual. Y también vive eternamente en el mundo espiritual. Nuestro cuerpo físico tiene un límite de vida, pero nuestro ser espiritual tiene la función de vivir eternamente. Entonces, ¿cuál es el significado y la importancia de la vida en la tierra? Si existe otra vida después de vivir aquí en la tierra, ¿cuál es la importancia? ¿Qué significa que nosotros tengamos que vivir en otro mundo? Veamos. Entonces, tanto el hombre físico como el hombre espiritual necesitan ciertos elementos para poder existir. Primeramente, para que haya un crecimiento del hombre espiritual, nuestro cuerpo físico, en relación y unidad y armonía con nuestro hombre espiritual, debe recibir elementos invisibles, que es el amor y la verdad de Dios. La verdad de Dios viene a través de su palabra, la palabra que nosotros podemos estudiar, que podemos nosotros llegar a sentir a través de las oraciones que nosotros podemos hacer, mediante el amor que nosotros podamos experimentar. Entonces, estamos recibiendo elementos invisibles de Dios. Cuando recibimos este tipo de elemento, naturalmente vamos a entregar elementos espirituales de vida a nuestro ser físico, donde nuestro ser físico se va a sentir motivado y se va a sentir inspirado, que va a poder tener energía para poder realizar buenas acciones, para poder servir al prójimo, para poder tener un buen relacionamiento con todas las personas. Así, cuando nuestro hombre físico, después de recibir estos elementos espirituales, debe realizar buenas acciones, y al realizar esas buenas acciones, está enviando elementos de vitalidad a nuestro ser espiritual, que son los elementos visibles. Entonces, cuando hay ese relacionamiento, es que el ser espiritual va creciendo, va madurando y perfeccionándose. Es por eso que el propósito de poder vivir aquí en la tierra y el significado y la importancia que tiene es que solamente nuestro ser espiritual puede perfeccionarse mientras vivimos en la tierra. No se puede perfeccionar después de vivir después de morir o ir al mundo espiritual. Solamente es aquí mientras tenemos vida física. Por eso, nuestro hombre físico es la base importante para el crecimiento y desarrollo de nuestro ser espiritual. Es como la relación de el fruto y el árbol. Si hay un buen árbol, entonces va a haber un buen fruto. Si el árbol es de buena calidad, entonces los frutos también van a ser de buena calidad. Es por eso, si el hombre físico llega a ser bueno, llega a tener buenas acciones, a vivir por los demás, a ser una persona altruista, entonces ese carácter y esa cualidad se va a formar también en nuestro ser espiritual. Pero si el hombre físico es malo y realiza malas acciones, entonces también nuestro ser espiritual llega a convertirse en malo. Esto es debido a que cualquier pensamiento, cualquier sentimiento, palabra o acción que nosotros hagamos mientras vivimos en la tierra, si es bueno, vamos a enviar elementos de vitalidad a nuestro ser espiritual. Pero si nuestros pensamientos, sentimientos, palabras o acciones son malas, son negativas, entonces vamos a enviar malos elementos a nuestro ser espiritual. Veamos, la perfección del ser humano. Nuestro hombre espiritual, de acuerdo con el principio de la creación, se perfecciona creciendo gradualmente a través de 3 etapas ordenadas
en confusión con nuestro hombre físico, centralizados en la mente espiritual. Para que nuestro hombre espiritual pueda crecer y perfeccionarse, debe pasar 3 etapas. La primera etapa es de formación, es decir, podemos alcanzar un espíritu de formación. La segunda etapa que nosotros debemos pasar es la etapa de crecimiento y podemos alcanzar un espíritu de vida. Y la tercera etapa es la etapa final de perfección, donde logramos alcanzar un espíritu divino. Es decir, a través de la unidad entre nuestro hombre espiritual y como sujeto y nuestro hombre físico como objeto, centralizados en Dios, podemos llegar a convertirnos en un espíritu divino. Y de esa manera, este espíritu divino puede sentir y percibir todas las cosas del mundo espiritual. Puede llegar a ser un perfecto mediador, Señor de la creación, un microcosmos sustancial de todo el universo. Entonces, este espíritu divino debe ser alcanzado aquí en la tierra, mientras vivimos nuestra vida física, mientras cumplimos el propósito de la existencia, que son las 3 grandes bendiciones que Dios nos ha dado. Entonces debe ser alcanzado mientras estamos aquí en la tierra viviendo. Y de esa manera, este espíritu divino llega a vivir en el reino de los cielos. Bien, veamos el punto 2, la sensibilidad de nuestro hombre espiritual. La sensibilidad de nuestro hombre espiritual tiene que ser cultivada durante la vida física en la tierra. Así, nuestro hombre físico llega a ser bueno cuando puede experimentar el amor perfecto de Dios. ¿Y cómo se experimenta ese amor de Dios? A través de desarrollar las 4 esferas de nuestro corazón, que son el amor filial, el amor fraternal. El amor filial es el amor de un hijo hacia sus padres. Y el amor fraternal es el amor entre hermanos, la cooperación, el servicio, el sacrificio que nosotros podemos tener en relacionamientos con nuestros hermanos, hermanas. Y el tercer amor es el amor conyugal, cuando establecemos la segunda bendición, cuando formamos una familia, cuando tenemos un cónyuge y llegamos a perfeccionar ese amor conyugal. Luego, el cuarto amor es el amor paternal. Nos convertimos en padres y amamos a nuestros hijos. Entonces, a través de desarrollar esos 4 amores, es que logramos experimentar el amor perfecto de Dios. Así, experimentando ese amor de Dios aquí en la tierra, entonces nuestro ser espiritual llega a ser bueno y perfecto, y cuando pasa a vivir al mundo espiritual, experimenta también el amor perfecto de Dios. Sin embargo, al tener malas relaciones en la familia, al no ser un buen hijo o no tener buenos relacionamientos con nuestros familiares, o tener problemas conyugales, divorcios, feminicidios, entonces esto se convierte en algo que daña el ser espiritual, donde estas malas acciones no nos permiten respirar el amor de Dios cuando pasamos a vivir al mundo espiritual. Veamos el punto 3, el pecado y la redención. El carácter y las cualidades del hombre espiritual se forman durante su vida terrenal. Por eso, la agravación del mal en el espíritu de un ser humano caído es debido a su conducta mala durante su vida en la tierra. Quiere decir que mientras nosotros estamos viviendo aquí en la tierra, vamos a formar nuestro ser espiritual. Vamos a formar su carácter y las cualidades con las que vamos a vivir en el mundo espiritual, el mundo eterno. Por ejemplo, en la tierra tenemos que formar las cualidades como ser personas responsables, ser personas honestas, tener integridad, tener buenos valores y principios, vivir por los demás. Cuando nosotros llegamos a desarrollar un carácter bueno, que significa tener un buen corazón, y desarrollamos nuestras cualidades, entonces de esa manera es que vamos a vivir nosotros en el otro mundo. Sin embargo, por el otro lado, cuando nosotros realizamos malas acciones,
cuando vivimos una vida egoísta o centralizada en nosotros mismos, entonces nuestro ser espiritual llega a formarse también de esa manera, donde no experimenta ese amor de Dios en la tierra, entonces pasa a vivir al mundo espiritual de esa forma que vivió en la tierra. Veamos por eso, de igual forma, el mejoramiento de un hombre espiritual caído solo es posible mediante la redención de sus pecados durante su vida física en la tierra. Podemos comprobar, por lo que dice en Mateo capítulo 18, versículo 18, dice: de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esto quiere decir que nuestro hombre físico, si ha cometido algún pecado, algún delito, puede llegar a ser bueno solucionando ese pecado aquí en la tierra, teniendo la redención de ese pecado. Entonces, cuando nosotros pasamos al mundo espiritual, somos desatados de ese pecado. Ese pecado ya no existe, entonces nuestro ser espiritual pasa a ser bueno. Pero por el otro lado, si nosotros hemos llevado una vida de pecado, entonces estamos atados a ese pecado. Y si no lo solucionamos en la tierra, entonces tampoco se va a solucionar en el mundo espiritual. Si nosotros hemos dañado a alguien, hemos lastimado el corazón de alguien, o hemos cometido algún crimen, algún delito, entonces tenemos la oportunidad, mientras vivimos aquí en la tierra, de solucionar ese pecado. Y así también vivir en la otra vida, en la vida después de aquí en la tierra, vivir una vida junto con Dios, respirando su amor en alegría y felicidad, cumpliendo estableciendo y cumpliendo las tres grandes bendiciones. Veamos, el destino del hombre espiritual, el punto 4. El cielo o el infierno queda determinado por el propio hombre espiritual, no por Dios. Muchas personas piensan que Dios nos va a castigar y Él va a decidir si vamos al cielo o vamos al infierno, pero la realidad no es así. Lo que el principio divino explica es que cada ser espiritual, de acuerdo a las acciones buenas o malas, decide dónde va a ir a vivir. Si nuestro hombre físico es bueno y ha vivido de acuerdo a la mente original, entonces nuestro ser espiritual llega a ser bueno y va a vivir al cielo junto con Dios. Es decir, si nosotros constantemente estamos escuchando a nuestra conciencia, estamos escuchando su guía a través de realizar buenas acciones, a través de servir al prójimo, nuestra conciencia funciona como nuestro guardián para que nosotros no podamos realizar malas acciones. Entonces, si constantemente estamos viviendo de acuerdo a la mente original que viene a través de nuestra conciencia, entonces nuestro ser espiritual va a llegar a ser bueno y va a vivir en el cielo. Por el otro lado, si vivimos solamente de acuerdo a los deseos físicos, a los deseos carnales, entonces nuestro hombre físico va a llegar a ser malo y va a cometer muchos pecados. Entonces nuestro ser espiritual va a cargar estos pecados y va a ir a vivir al infierno. No es que Dios va a decidir dónde vamos. Nosotros mismos, de acuerdo a nuestras propias acciones que nosotros realicemos mientras estamos en la tierra, nosotros somos responsables dónde vamos a ir a vivir. Entonces está en nuestra responsabilidad, está en tu responsabilidad dónde vamos a vivir. El punto 5, la multiplicación del hombre espiritual. La multiplicación de los hombres espirituales ocurre al mismo tiempo que la multiplicación de los hombres físicos en la vida física del ser humano, debido a que el hombre espiritual fue creado para crecer solo con el cuerpo del hombre físico. Es por eso que mientras vivimos aquí en la tierra, nuestro ser espiritual puede multiplicarse a través de formar una familia y llegar a tener hijos. Así, si nosotros cumplimos la segunda bendición, teniendo 3, 4 hijos o más, entonces nuestro ser espiritual se ha multiplicado en 3 o 4 o más espíritus.
entonces pasamos con toda nuestra familia y nuestra tribu a vivir en el mundo espiritual. Por eso, en el mundo espiritual ya no se puede multiplicar una persona, porque no hay matrimonio en el mundo espiritual. Solamente se debe cumplir mientras estamos aquí en la tierra, cumplir las 3 grandes bendiciones. Veamos también que los 3 niveles del rostro humano, la boca, que está representando el mundo del vientre, y la nariz está representando el mundo físico, y los ojos, el mundo espiritual. Podemos ver estos 3 niveles en nuestro rostro que nos dan a entender que Dios creó también un mundo espiritual donde llegamos a habitar y donde llegamos a vivir eternamente. Así también hay las 3 etapas de vida de la libélula y otros insectos más. Su primera etapa que empiezan es en el agua como pequeños huevitos, y la segunda etapa de vida es en la tierra a través de arrastrarse o vivir también como larva, y la tercera etapa es la vida en el aire, donde los insectos pueden volar como una mariposa o una libélula. Así también hay las 3 etapas de vida para el ser humano, y nuestra primera etapa de vida empieza la vida en el vientre, donde todo el universo en el que vivimos es el agua. A través del ombligo es que respiramos y nos alimentamos. Sin embargo, aquí, en esta etapa del vientre, se forman los 5 sentidos físicos, ¿cierto? Nuestros ojos, nuestra nariz, nuestros pulmones, pero no lo utilizamos mientras estamos viviendo en la etapa del vientre, sino que es como una preparación para poder llegar a vivir en el mundo físico. Ese es su propósito de la preparación en el vientre. Entonces, vivimos aquí en la Tierra como máximo 100, 110, 120 años. Todo el universo es el planeta Tierra, donde respiramos el aire a través de nuestra nariz, ¿no? Y sentimos el mundo físico a través de nuestra piel. Pero el propósito de vivir aquí en la Tierra no es el final donde todo ya acaba, sino que es una preparación. Mientras vivimos este tiempo, nos estamos preparando para poder vivir en la tercera etapa de nuestra vida, que es el mundo espiritual. Y aquí vivimos ya eternamente. Fuimos creados para poder establecer nuestra vida en el mundo espiritual, donde después de haber respirado aire en el mundo físico, aquí en el mundo espiritual respiramos el amor que hemos desarrollado mientras vivimos en la tierra. Este amor que logramos establecer a través de las 3 grandes bendiciones que Dios nos ha dado, entonces es que podemos respirar, es que podemos relacionarnos con otras personas, es que podemos relacionarnos con la creación. Y así entonces hemos cumplido nuestro propósito de vida aquí en el mundo físico y pasamos a vivir en el mundo espiritual. Entonces, este tema acerca de el mundo espiritual y el mundo físico, que haya sido para su comprensión, que haya sido para tomar conciencia de nuestra vida aquí en la tierra, para realizar buenas acciones, para llevar una vida de fe, una vida de servicio hacia Dios, hacia los demás. Hemos cumplido. Muchas gracias.